¿Saben quién está con nosotros? El señor Fernando Pereira. Él es el presidente del Frente Amplio. Fernando, bienvenido, buen día. Muchas gracias, muy amable por la invitación. Bueno, ¿cuánto para conversar contigo? El viernes casi más te voy a buscar a tu casa, pero, Tenías una reunión pero no llegué. Bueno, pasan cosas, ¿no? Tenía una reunión y me puse a leer un conjunto de artículos y de informes técnicos Y está bien. cuando quise acordar... La gente de Buen Día. Pero lo tenemos acá. Ya está. Y ahora Listo. podemos conversar sobre todo lo que pasó de repente en esa reunión importante que tenía que preparar. Podemos arrancar por ahí, ¿no? De repente la reunión con el presidente de la República, Fernando. Sí, en un tema ¿Qué que... sensación te fuiste? Bueno, la reunión fue positiva en el sentido de que un día antes de que la delegación del Frente Amplio llegara a Torre Ejecutiva, el gobierno tomó un conjunto de medidas que iban en sintonía con las medidas que planteaba el Frente Amplio. Algunos días antes le quitó el IVA y el IMESI al agua, lo que posibilitó bajar el precio en el entorno del 30%, pero luego tomó medidas sociales vinculadas a generar una cantidad de litros de agua embotellada para las familias con contextos críticos y también para los jubilados de pensiones y jubilaciones mínimas, una prestación que llega a más o menos 500.000 uruguayos y que claramente en una situación de dificultades como esta es importante. Igualmente, nosotros le dejamos planteado algo que ya hacía semanas que habíamos planteado en el Parlamento o a través de la fuerza política, que usted no le puede cobrar agua de calidad cuando no está brindando de calidad al conjunto de las familias uruguayas. Porque luego de esas 500.000 personas hay una cantidad muy importante de uruguayos que cobran salarios de 25.000 pesos, que están pagando una tarifa de OCE como si pudieran tomar agua de la canilla, pero que finalmente una parte de sus egresos se están yendo en comprar agua embotellada. Entonces, ahí tuvimos... ¿La idea del Frente cuál era ahí? Que se exonere la tarifa, tal cual lo hizo el Frente cuando no tuvo total agua. ¿De la tarifa? De las tarifas de 1.000 pesos hacia abajo. Ajá. Porque usted puede decir, bueno, una persona va llena una piscina, no, el que llena una piscina no, el que la tiene para usos superfluos no, pero familias que gastan menos de 1.000 pesos claramente es para uso familiar. El Frente Amplio lo hizo cuando estuvo en el gobierno y el agua de Maldonado no fue de calidad suficiente ni potable y nos parecía que era una medida que se podía tomar para paliar la situación, sobre todo en los hogares, insisto, con menos ingresos. ¿Qué pensás del argumento que se manejó de que no querían descargar ese costo para que la gente no usara más o no se incentivara? La gente, yo no la veo muy motivada por usar esta agua, digamos. Confieso que hasta el día viernes yo tomé el agua de la canilla, o sea, no es un problema mío. Pero la mayor parte de los uruguayos que pudieron compraron agua. De hecho, el agua se quintuplicó, la venta de agua embotellada en los primeros días donde se dio la información de la calidad del agua y se mantiene duplicada en términos de los valores normales. Claro. Esto implica que hay cientos de miles de personas, la mayoría de los que viven en el área metropolitana, que hoy están consumiendo agua embotellada y que la tienen que pagar. Y que se supone que cada uno de nosotros tiene que tomar 2 litros de agua por día y esto no lo estaba pudiendo hacer. Claro. Fernando, entonces como síntesis podríamos decir que desde el punto de vista del Frente Amplio las medidas son, la reunión fue satisfactoria pero insuficiente. ¿Esa no, es la síntesis? Insuficiente no, nos parece que hay que tomar otras medidas. Convocar al SINAE claramente, hay que tener una coordinación. Dentro de pocos días, muy probablemente, como ha dicho el propio presidente, el agua ya no va a ser ni potable ni bebible. Para eso hay que tener una logística que permita a todos los hogares acceder a la cantidad de agua necesaria todos los días. ¿Me explico? Y eso requiere un trabajo logístico que lo puede hacer, obviamente, el gobierno nacional, pero que sería mucho mejor hacerlo en coordinación con las intendencias de Montevideo y Canelones, que abarcan el área metropolitana. El presidente quedó de pensarlo, pero claramente este tema el gobierno uruguayo y particularmente OCE lo corrió de atrás. Es decir, hace pocas semanas Delgado le decía, mirando a la cámara en conferencia de prensa a todos los uruguayos, que la calidad del agua no iba a empeorar hasta que lloviera. El agua ya empeoró, pero estamos a punto de que no sea bebible. Claro. A días. ¿Hubo soberbia, desconocimiento? Porque para decir eso y a los 10 días... Bueno, como mínimo falta una información no adecuada. Todos quienes integran el equipo técnico del Frente Amplio, me refiero a ambientalistas, científicos,
académicos, hombres y mujeres que han trabajado en ocio, que tienen expertise en el tema, nos decían que la calidad del agua iba a empeorar en la medida que no lloviera. Todos los informes meteorológicos que teníamos arriba de la mesa, nosotros y el gobierno, nos indican lo mismo. De la misma manera que la obra entre el río San José y el río Santa Lucía, que el presidente informó que se iba a hacer en 30 días, es muy difícil hacerlo en 30 días. No por la mano de obra nacional, e incluso hubo un compromiso del Sindicato Único de la Construcción de no hacer ninguna medida en esa obra, sino porque los caños hay que traerlos de Río de Janeiro. Y eso implica una logística para la cual la cantidad de días de 30 parecen insuficientes. Entonces, nos vamos acercando a tener un periodo importante sin agua ni potable ni dulce. Y para eso hay que estar preparados, ya insisto, o se corrió de atrás. Esta obra entre el río San José y el río Santa Lucía estuvo hace varias semanas en el Ministerio de Ambiente y en OSI la descartaron. Y bueno, y ahora la tienen que hacer de apuro. Entonces, ¿por qué no hacerla en el momento adecuado cuando luego igual la vas a hacer? Es algo que nadie ha explicado hasta ahora. Fernando, ahora, uno tiene la impresión, y se ha dicho públicamente por parte de algunos actores, que a veces estamos en una situación de emergencia y como que se está politizando el tema. Cuando decís la corremos de atrás, como la corrió OSI, que había advertencia también, si nos ponemos a hilar fino, o sea, hace tiempo que venimos hablando que tenemos dificultades con esto, que hay una falta de inversión que no viene de hace 3 años, sino que viene de hace 15, 20 o más en la OCE. Ese es un relato que le han hecho y pero que no yo entiendo. Yo les muestro... No es verdad. ¿No es verdad eso? No es verdad. Y cuando pero el relato es un relato y muchas veces es creíble. El Frente Amplio en 15 años en inversión de saneamiento y agua potable invirtió 1.500 millones de dólares. Correcto, pero no alcanzó porque hoy estamos sin agua. Una cosa es decir no invertimos en el agua y otra cosa es decir no alcanzó. Porque no alcanzó... Mal. No, porque invertimos en el interior del país, que muchas veces no se preocupan, porque hicimos todo el saneamiento de Punta del Este, sin el cual hoy no sería un balneario para esta cantidad de gente que llega en temporada turística, porque invertimos en potabilizar y en dar saneamiento a buena parte del país y eso nos transformó en el país con mayor saneamiento de América Latina. Claro, eso va enterrado, nadie lo ve, pero para la calidad de vida de quienes viven en esos lugares, créeme que se sabe. Y luego, sobre el agua de Montevideo y Canelones, se hizo la 6ª línea de bombeo, se invirtieron 50 millones en aguas corrientes. Yo después te voy a mandar año por año, entre 2005 y 2020, todas las inversiones que el Frente Amplio hizo en materia de saneamiento y de agua potable. Pero luego la obra Casupala dejó con el préstamo del CAF aprobado, con todos los estudios ambientales y con los estudios de que ese lugar era adecuado, y el gobierno quiso refundar, quiso hacer una obra diferente a la que ya estaba planificada, a la que ya se había destinado varios años para estudiar. Bueno, son decisiones de gobierno y tienen derecho a tomarlas, pero luego que un gobierno tiene 4 años, colocarle la culpa al gobierno anterior es prácticamente absurdo, ¿no? Venimos escuchando que desde los 70 más o menos se habla de que Montevideo tiene que tener 2 centros que distribuyan agua y no centrarnos solamente en el Santa Lucía. ¿Hay de alguna manera, igual, más allá de lo que vos decís, ¿no?, de la inversión, como una autocrítica por parte de todo el espectro político? No, claro, pero además dicen, se politizó el tema. Los jugadores de fútbol hacen fútbol, yo hago política. Total. Y me imagino que el presidente de la República hace política y los principales son... No es un problema politizar la discusión de los temas. El problema es si yo falto a la verdad. Yo les puedo mostrar la gráfica de lo que invertían los partidos tradicionales antes de llegar el Frente Amplio al gobierno. Le puedo mostrar el ascenso brutal de la inversión en saneamiento de agua potable y le puedo mostrar el descenso que tuvo ni bien asumido la calle Pou. Estos son hechos, números, y luego son obras, muchas de las cuales se han hecho en el interior del país, pero también en Montevideo, le insisto, en la 6ª bomba y en aguas corrientes, y claramente esto posibilitó tener agua. Fernando, ¿está bien este razonamiento si el gobierno nacional hubiera sido el Frente Amplio, esto no hubiera pasado? Hubiera tomado medidas preventivas mucho más rápido. Usted el canal del río San José al río Santa Lucía lo podría haber hecho hace más de un mes, con lo cual probablemente ya lo tendría pronto y ya tendría un mayor caudal de agua dulce. Se podría haber anunciado que había faltante de agua desde el mes de febrero. Ahí
ya hubo una conferencia de Edgardo Ortuño en la sede del Frente Amplio anunciando que teníamos un problema de falta de agua y que teníamos que tomar medidas, en primer lugar, de comunicación. Si la gente está consumiendo agua como si nada sucediera, como si no hubiera un problema, bueno, es obvio que iba a haber una dificultad. Y en esa misma entrevista, Edgardo Ortuño planteaba que era necesario un diálogo social nacional que permitiera construir el conjunto de políticas posibles para que cada uno de nosotros cuidara el agua, para que cada uno de nosotros fuera prudente con el consumo, pero al mismo tiempo para construir obras que no son definitivas, pero que iban a ayudar a no llegar a esta situación. Es un error que se asumió, ¿no? El de la comunicación, el de los problemas a la hora de contarle a la gente que había que cuidar el agua. Sí, yo parto de la base de que un gobierno no erra en todo y que seguramente nadie tiene como intención dejar sin agua a la gente. Sencillamente que cometieron un conjunto de errores, fundamentalmente en la mayoría del directorio de OCE, que nos llevaron a traer esta situación. Nosotros nos vamos olvidando, pero la vicepresidenta de OCE nos exhortó a no tomar Coca-Cola y cambiarla por agua embotellada. Y hay cientos de miles de familias, bueno, son todas las beneficiarias del MIDES, todas las beneficiarias de asignaciones familiares, las jubilaciones y pensiones mínimas, que no ven una Coca-Cola más que en los programas de ustedes, si es que acá publicitan. Y si no los invitamos, ¿no? Si no los invitan a publicitar. Entonces, digamos, se banalizó el tema, cuando en realidad lo que se precisaba eran políticas de Estado claras, seguras, contundentes, y una inversión que permitiera no llegar a este momento. Ahora, todas estas medidas que tomó el gobierno, nosotros las compartimos, porque lo que no puede pasar es que el Frente Amplio haga una serie de propuestas y cuando el gobierno las tome esté en desacuerdo. El Frente Amplio está en desacuerdo igual que estaba cuando las construyó. Está de acuerdo con el IMES y el IVA en el agua, que fue una minuta de comunicación que se hizo en la Cámara de Senadores por parte de la bancada del Frente Amplio. Está de acuerdo en que se ampliara la cobertura a los contextos desfavorables, llegando a la totalidad de la TUS y de asignaciones familiares y las jubilaciones mínimas. Está de acuerdo con que haya un modelo de gestión que permita a todo el mundo acceder al agua embotellada. Creemos que le falta exonerar la tarifa de OCE y coordinar con las intendencias a partir del Sistema Nacional de Emergencia para intentar llegar al momento de las lluvias en las mejores condiciones posibles, ¿no? Sabiendo que es un golpe duro, vamos a ver, a todos nos está afectando de una u otra manera, ¿no? Bien, y para adelante, ¿cómo la ves? Digo, más allá de si llueve o no llueve, ¿no? Pero digo, nosotros haríamos Casupá, pero el gobierno va a ser Arasatí. Todavía no lo cerró lo de Casupá, ¿no? No lo cerró, pero se le está cerrando el periodo de gobierno. El gobierno tenía dos opciones, en el cuarto año no está ni una ni la otra empezada, con lo cual probablemente cuando termine el gobierno no esté ni una ni otra terminada. Casupá hoy no estaría terminada, pero estaría muy cerca de su finalización si se hubiera hecho todo el trayecto que ya venía previsto. De todas maneras, eso ya pasó y hay que mirar para adelante. Claro, nosotros seguramente vamos a hacer Casupá, independientemente de que se haga Arasatí, porque creemos que es una fuente de calidad. Lo creemos nosotros, lo cree el intendente de Florida, que no es del Frente Amplio, es del Partido Nacional, toda la bancada de ediles de ahí y todos los técnicos y académicos con los que hemos consultado, los que votan al Frente Amplio y los que no lo votan, ¿eh? Bien. Hablando de más adelante, me gustaría hablar un poco sobre lo que se viene el año que viene y en esto de lo que está comenzando, ¿no? Una pre-campaña. Tengo entendido que tú hiciste una campaña de movilización que es Me Sumo por Uruguay, que es una campaña para dentro del Frente Amplio. ¿Cuáles son los objetivos? Bueno, como todo lo que se transmite a través de fuentes, tiene muchas inexactitudes la publicación. Sí tiene cosas que son reales. El Frente Amplio, su principal potencialidad a la hora de hacer cualquier campaña es la cantidad de gente que milita en el Frente Amplio. Establemente cerca de 20.000. Que van a los comités, que van a las coordinadoras, que van a las departamentales, que participan en distintos núcleos del Frente Amplio o en grupos del Frente Amplio. Bueno, llevarlos a 100.000 militantes activos en la elección interna es una cuestión imprescindible para que el Frente Amplio gane la elección interna. No para que llegue a 1 millón de votos, para que llegue a hablar con 1 millón de personas y eso tenga como consecuencia la mayor votación del Frente Amplio en las elecciones internas, que no son las elecciones que le caen mejor al Frente Amplio, pero que hay que saber
que son elecciones muy importantes, no solo porque eligen nuestro candidato, sino porque también matrizan el estado de ánimo de los partidos. Entonces, partiendo de la base de la importancia que tiene esta interna para luego intentar ganar la mayoría parlamentaria en octubre, es que estamos trabajando intensamente para mejorar la cantidad de militantes y de hecho se han duplicado en 1 año y 3 meses, que estamos trabajando para mejorar la cantidad de comités de base abiertos en todo el país y de hecho se han abierto 86, la mayoría de ellas en ciudades pequeñas del interior o en barrios periféricos de Montevideo, con el objetivo de llegar a 500 comités abiertos cuando comience el año 2024. Y todas estas cosas las hemos podido lograr con perfil bajo, no son las noticias que más se dan, pero trabajamos mucho más adentro que afuera del Frente Amplio. Es decir, mi trabajo principal es estructural. Sin embargo, me conocen más porque vengo a Buen Día Uruguay. Hablando de precandidatos, se habla de Carolina Cose, se habla de Orsi. ¿Qué pasa con Andrés Lima? Todos son posibles candidatos, Andrés Lima, Mario Vergara, Yamandu Orsi, Carolina Cose. ¿Puede haber alguna sorpresa? No creo, no creo. Pero claramente los partidos tienen un problema cuando no tienen candidatos. Cuando tienen candidatos no tienen un problema. En todo caso es el pueblo uruguayo el que va a dilucidar en una elección interna cuál de los candidatos que hoy uno avisora como posibles figuras del Frente Amplio son los que luego van a competir por la presidencia de la República y probablemente lleguen al gobierno. Fernando, antes de ir a un tema muy candente como es el de la seguridad, mañana hay una sesión de la Cámara de Diputados donde se plantea la censura. Pero ya vamos a hablar de eso. Contanos algo acerca del programa del Frente, que está ya bastante avanzado, delineado, ¿no? ¿Cuáles son los pasos que va a seguir y cuáles son los lineamientos generales? Programa 2024, ¿no? Sí, el Frente Amplio tenía hace 1 año y medio 32 unidades temáticas funcionando y un equipo coordinador liderado por Álvaro García y Ricardo Ehrlich. Sí. El día jueves nos entregaron ese proyecto de programa, lo hemos leído en el fin de semana, menos mal que no lo leí el lunes, no llegaba hoy. Y es muy importante. Este programa ahora baja a toda la estructura del Frente Amplio, a los comités de base, a las coordinadoras, a las departamentales, pero al mismo tiempo sale la tercera gira del FAT Escucha para entregarle el programa a las mismas organizaciones que hemos visitado durante nuestro tiempo de escucha, más de 1 año y medio escuchando, más de 1.500 organizaciones del país, que le van a poder aportar al Frente Amplio lo que ellos creen que le falta al gobierno o lo que creen que no debería estar en el programa. Es decir, por un lado la estructura Frente Amplista discutiendo, que es quién va a aprobar el programa, pero por otro lado la estructura nacional escuchando a las organizaciones para ver qué les gustaría que estuviera en el programa o qué creen que debería estar en el programa. Eso termina el 15 de noviembre, es una gira de varios meses por cada rincón del Uruguay, y el 8 de diciembre los estaríamos aprobando. Si me preguntás las grandes líneas de acción... Sí, un punteo. Sí. Claramente nosotros queremos garantizar tener un programa y un proyecto que nos lleve a pobreza infantil cero, o sea, a blindar la niñez uruguaya. Un segundo aspecto es que nos hemos comprometido en el acto del 26 de marzo y lo vamos a cumplir, de convocar un gran diálogo social en materia de seguridad social para que la carga del déficit en seguridad social no caiga sobre la espalda exclusiva de los y las trabajadoras. Por otro lado, esta reforma. Sí, claro, claramente. Por otro lado, nos hemos propuesto proteger a las juventudes, tanto en el acceso a la educación como en el acceso al empleo. Es duro ver cómo los jóvenes uruguayos son la franja de mayor desempleo y de mayor pobreza. Es duro ver cómo a una parte de esos jóvenes les faltan oportunidades. Es duro ver cómo la mayoría de quienes están presos son jóvenes. Luego hay un paquete íntegro a la educación, al desarrollo productivo, pero también a la sustentabilidad, es decir, a la transición ecológica que nos permita avanzar en trabajo, avanzar en empleo, pero al mismo tiempo proteger la casa común en la que vivimos, el planeta, que si lo seguimos descuidando no sé dónde vamos a vivir, ¿no? Sin irnos del programa, ¿qué pasa en materia de derechos humanos? Hace pocos días encontraron una nueva desaparecida en un batallón. ¿Qué haría el Frente Amplio en un eventual gobierno en relación a esto? Bueno, seguirlos buscando no hay duda. Seguirlos buscando no hay duda. Hay un conjunto de propuestas también en el programa vinculada a esta búsqueda. Nosotros creemos que esto no es que no hay que politizarlo, hay que politizarlo al máximo. No hay que andar en la chiquita. Para mí fue una enorme noticia que se haya encontrado
una nueva desaparecida en apariencia, y que una familia gane en tranquilidad. Y también la mayoría de los familiares, cuando estas cosas pasan, tienen movimientos de todo tipo. Me consta, porque a muchos de ellos los conozco desde hace 30 años o más, les genera la ansiedad que a cualquier persona le genera saber que un familiar suyo puede estar ahí. La tierra está hablando, pero está hablando sobre todo de las atrocidades que sucedieron en el pasado, de que una persona pudo ser ejecutada con un banazo en la nuca, como el maestro Julio Castro, que le hayan mentido al doctor Jorge Valle, pero también a Pepe Delía, a Monseñor Cotuña, quienes conformaban la Comisión para la Paz, diciendo que los restos de Julio Castro habían sido cremados y esparcidos, y se encontraron allí en el batallón número 13. De forma tal que hay una cantidad de cosas para buscar, para indagar, para encontrar, y también tenemos la fe que el avance científico-tecnológico vaya dando a nuestros científicos mayores herramientas para que en los próximos años se encuentren a todos y todas las desaparecidas, ¿no? El ministro García dijo, somos el gobierno que más información dio. Obviamente criticando al Frente Amplio de alguna manera. Mire, entre el 85 y el 2005 gobernaron ellos. ¿Cuál fue la información que le dieron a la sociedad uruguaya? ¿Dónde buscaron? ¿Cuáles fueron los militares que estuvieron presos en el Uruguay por cometer delitos de lesa humanidad? Que yo sepa, llegó el Frente Amplio, entró a los cuarteles y se encontró a Fernando Miranda, se encontró a Gessner Chávez Sosa, se encontró a Blanco, se encontraron restos desaparecidos. Pero además se posibilitó que la justicia actuara sobre delitos claramente cometidos en dictadura de lesa humanidad, y han procesado una cantidad muy importante de delincuentes que no solo cometieron delitos de lesa humanidad, sino que fueron delincuentes comunes. Las casas de mis familias las robaron, se llevaron lo que había adentro. Muchas veces nos quedamos solo en el tema de lo grande, porque esto, chicos, nos parece insignificante, pero también fueron delincuentes comunes, robaban casas de nuestros compañeros, incluyendo las de mi familia. Fernando, tenemos que ir redondeando, pero no quiero terminar sin... Yo tengo como 2 horas porque no pude venir. Ahora enganchamos las 2, claro. Vos también. Lo que pasa es que tengo otra cosa para presentar. Escuchame una cosa, pará. ¿Por qué hay que censurar al ministro del Interior? A ver, porque si los números son fríos, ¿no? Pero, porque estamos hablando a veces de muertes, de rapiñas, de hechos violentos, digo, pero en realidad los números han marcado que incluso los homicidios siguen siendo menos que en 2019, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que lleva al Frente Amplio a pedir la censura del ministro? Bueno, el gobierno está muy jugado a compararse con 2019 o con el último año del gobierno del Frente Amplio. Podría compararse con cualquier otro año del Frente Amplio, pero elige ese año. Y aún así, el año 2022, entre muertes dudosas y homicidios, fue el año de mayor cantidad de muertes. Pero al mismo tiempo, a usted, a mí, a usted, a todos nosotros nos dijeron que a partir de la aprobación de la LUC se construía la columna vertebral para garantizar la seguridad en el Uruguay. Y si como resultado se mantiene la cantidad de homicidios, si le lleva un proyecto al presidente Lacalle, un plan para bajar la cantidad de homicidios, si los homicidios de ese momento hasta ahora no han dejado de crecer, si comparte la actividad política, es decir, los actos de la lista 71, con un cargo que debería ser 24/7, bueno, efectivamente es un ministro que no quiere estar donde está, que no da pie con bola, que finalmente no resuelve los temas de la seguridad de la gente. Y si tenemos esa opinión sobre la actuación de Heber, porque a Heber como parlamentario, como persona, el Frente Amplio lo respeta y lo va a seguir respetando. Creemos que simplemente no ha dado la talla dentro del Ministerio del Interior. No es un problema personal, no es un problema de encono, no es un problema de enojo, es un problema de considerar que no encontró ni el plan ni las soluciones para la seguridad pública. De hecho, el grupo de trabajo que convocó Diego Sanjurjo con dirigentes de los partidos políticos, las propuestas son contrarias a la LUC. Contrarias a la LUC. Empiezan a mencionar nuevamente, como lo venía haciendo el Frente Amplio, que para resolver el problema de seguridad también hay que atacar las causas que generan la violencia. También allí se empieza a pensar en políticas que permitan, digamos, garantizar la seguridad
siendo duros en el ataque a la delincuencia, pero también siendo muy profundos en las políticas que se apliquen en el Uruguay. Entonces, digamos, conviven en el mismo ministerio dos formas de ver la política de seguridad. Y de acuerdo a lo que se nos dice, Heber apoya esta posición de Sanjurjo. Entonces, uno puede sentir voces disonantes, como la de Subía, como la de Cabildo Abierto, que dicen, ustedes no están cumpliendo con el programa de gobierno. Por eso es que Heber hoy tiene desaprobación en la gente. Ustedes saben que la gestión del Ministerio del Interior, para todas las encuestas, es la gestión peor evaluada. Pero además es el ministro peor evaluado. Pero ahora se le suma que tampoco tiene apoyo a su gestión de parte del Parlamento. Lo sostiene, en verdad, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou. Si no, no podría estar en el cargo que está. Bien. ¿Y con un cambio de ministro esto cambia? Porque a veces no con un cambio de política y muchas veces de un cambio de ministro. Bueno, pero si usted creyera que un cambio no cambia, nunca haría cambios. Sin embargo, cambia. O cambia la escenografía, o cambia las luces. Va cambiando, la vida va cambiando. Y a veces todo sigue igual. Cambian los conductores. Cambian los conductores, todo sigue igual. No, más o menos. Ahora, lo cierto es que si usted cambia al ministro y con el ministro cambia las políticas, probablemente pueda haber mejoras en el programa de seguridad pública. Si efectivamente convoca un diálogo social, creo que un poco tardío, con las demás fuerzas políticas, pero con organizaciones sociales, probablemente mejore la política. Si hay, digamos, un ministro que esté todo el tiempo dedicado a la actuación del ministro, probablemente cambie. Si esto va a tener un cambio drástico, mi respuesta es que no, que estamos ante problemas estructurales, y los problemas estructurales requieren políticas de largo plazo. Políticas de largo plazo son políticas a 30 años. Pero un día los partidos vamos a tener que llegar a un acuerdo de hacia dónde queremos ir en un problema que es grave. Y eso es atacar el lavado de activos, eso es atacar el narcotráfico, eso es generar condiciones para que nuestros jóvenes ingresen al mundo del trabajo y del estudio y al mismo tiempo construir las políticas de seguridad que le permitan a la gente vivir en paz. Hay barrios donde uno va a conversar en este mano a mano, en el Frente Amplio te escucha, y andan las balaceras en la vuelta. No es fácil vivir en ese clima. Bueno, vos trabajaste mucho tiempo en ese tema y sabés todo lo que se ha agravado en el último tiempo. Bueno, ese agravamiento lo sufrimos nosotros. No es que nosotros pudimos resolver el tema. Yo sería falso si dijera el Frente Amplio lo resolvió y vino el Partido Nacional y lo destrozó. Yo creo que el problema del Partido Nacional es que hizo un cambio de política drástico, aumentando las penas, generando los cambios que hizo en la LUC, y eso en vez de mejorar la seguridad pública la empeoró. Si vos y yo salimos al interior a hablar con la gente, nos vamos a encontrar con un mundo de gente que ya no hace denuncias. Un mundo, ¿eh? Pero si salimos por los barrios de la capital, denuncias de rapiña, denuncias de hurto. Los vecinos que se acercan y dicen, ¿yo para qué voy a hacer la denuncia? Que después no encuentran nada, termino yendo otra vez a la comisaría. Eso se escucha yo por lo menos de que soy chico. No, pero creo yo, tengo la percepción, tal vez se pueda medir, voy a hablar con los sociólogos del Frente Amplio, que eso ha ido aumentando. Por dos motivos, según nos dicen. Hasta hace poco los patrulleros andaban con una tablet, entonces vos podías hacer la denuncia en el mismo momento, y ahora no está. Y entonces tenés que ir a la comisaría, y entonces no vas. Y me parece porque se desalentaron en que se resuelva el problema. Bueno, hay que alentar a la sociedad uruguaya, no solo a que denuncie, sino que tenga una posición activa en términos de colaborar a que haya más seguridad en los distintos barrios. Fernando, muchas gracias. Muy amable. No, a las órdenes, un placer. Un placer.